Buenas tardes o buenos días a los que nos sigan a través de los medios locales, Telecondado o de Turismo y Actualidad. Desde Izquierda Unida vamos a dar esta rueda de prensa un poco también para abordar temas locales que hemos estado trabajando en el último año y que para lo que me acompaña la portavoz y concejal Noelia Mairena, y para un tema que, sin ser estrictamente local, sí nos afecta como miembros o como ciudad que estamos dentro de lo que es la comarca de Doñana, ¿no? Yo me voy a centrar en esta parte, en la parte de la plataforma Salvemos Doñana y de las actividades que vamos a impulsar desde Izquierda Unida conjuntamente. Informaremos y queremos informar a los bollulleros de este tipo de acciones y, bueno, un poco para llevar también al ámbito local algo que nos va a afectar, como es la construcción de unas balsas de gas que quieren convertir lo que es el entorno de Doñana en unas balsas gigantescas de gas, con los problemas que puede traer también, no solo de tipo medioambientales a lo que es lo que es el Parque Nacional, sino también, por ejemplo, problemas sísmicos como han sucedido, como han podido suceder en otros lugares, como en Tarragona, donde hay ya estudios científicos en el que habla de que inyectar gas en unas balsas naturales pues puede también provocar problemas sísmicos en lo que es la zona de la comarca, ¿no? Porque hay una serie de técnicas. Desde Izquierda Unida estamos en contra, ¿no?, de este proyecto. Ya hace muchos años que llevamos defendiendo lo que es Doñana, lo que es el Parque Nacional de Doñana. En el año 91 impulsamos la primera plataforma Salvemos Doñana a nivel europeo, que consiguió parar el plan Doñana turístico, un plan turístico en Doñana, que hoy tenemos 40 kilómetros de playas vírgenes, precisamente porque conseguimos parar con la movilización ciudadana y con la movilización de todos los pueblos del entorno, y en aquel caso a nivel europeo se consiguió parar aquel proyecto que había para construir decenas de hoteles por todo lo que es la costa hoy de Las Perillos y todo lo que es la Torre del Loro y toda aquella zona allí que hoy es una zona virgen, pero que en aquel momento se consiguió. Hoy el proyecto es inyectar gas, o hay pretensiones de inyectar gas directamente en unas antiguas balsas naturales, y nosotros pues estamos en contra, y lo que vamos a instar es tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central a que no den o que no permita este tipo de proyectos que, por otra parte, no generan ningún tipo de riqueza, porque prácticamente lo que van a hacer es un gasoducto que van a unir las balsas y van a estar inyectando gas. Por lo tanto, tampoco vaya a ser que dice, mira, se va a crear 30.000 puestos de trabajo, 40.000 puestos de trabajo. No, va a dañar la imagen y lo que es el Parque Nacional de Doñana o el entorno de Doñana, porque no es estrictamente el Parque Nacional, pero también el entorno está afectado, y cuando tú afectas esto son cosas que se vinculan, ¿no? Es decir, una parte está vinculada con la otra. Y tampoco va a generar ningún tipo de proyecto de capacidad económica o de riqueza económica, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro de la plataforma Salvar Doñana. Vamos a impulsar una recogida de firmas que ahora mismo está en internet, ¿no?, a través de salvardoñana.com, .org, en la página web. Ahí puede verse lo que es se puede firmar directamente por internet, que nosotros también lo tenemos en nuestro Facebook compartido, o también vamos a poner mesas petitorias de firmas a lo largo del final, o sea, durante todo el mes, finales de octubre y principios de noviembre, donde utilizaremos este cartel con un lince ibérico que será un poco para que se identifique también qué es lo que queremos preservar, ¿no?, tanto ecológicamente, medioambientalmente, como también etnográficamente, lo que es la comarca de Doñana. Y también, por si quiere, porque no es una cuestión de partidos políticos, la plataforma está también organizaciones ecologistas, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y también ayuntamientos que ya se han ido adhiriendo, y eso hablará Noelia ahora, la moción que hemos presentado en el Ayuntamiento de Bollullo. Y también estamos los partidos políticos o algunos partidos políticos. Pero es una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, que será el día 20 de octubre, que es este jueves que viene ahora. No sé cuándo veréis la rueda de prensa, pero es el jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Tábora de Almonte, ¿no? Un poco que es la ciudad de referencia de lo que es el entorno de Doñana y de lo que es el Parque Nacional de Doñana. Están todos los bollulleros que tengan inquietudes por este proyecto y que no quieran que este proyecto se desarrolle, están invitados. Estaremos las fuerzas políticas, estarán las fuerzas sociales, las fuerzas sindicales, las fuerzas vecinales, los ecologistas, y también cualquier vecino o vecina de Bollullos que considere que esto es un disparate y que puede afectar a lo que es la comarca y a lo que es nuestra economía. Y en esa línea, y ya paso a Noelia Mairena la palabra, a nuestra concejal y a nuestra portavoz municipal. Hemos presentado una moción que estamos presentando en todos los municipios, tanto de Huelva
como de Sevilla, como de Cádiz, porque somos el Doñana y el entorno de Doñana afecta a estas tres provincias. Se están presentando mociones en nombre de Izquierda Unida y en la que, bueno, que Noelia ahora explicará, y en la que pedimos un rechazo por parte de la institución y también esperemos que todos los grupos políticos de Bollullo, todos los grupos municipales, apoyen, y es lo que nos gustaría que apoyasen esta moción, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como el Grupo Independiente, como Recuperemos Bollullo, y que está también en la plataforma, como nosotros que la vamos a presentar, y que salga por unanimidad, porque creemos que como vecinos y vecinas de la comarca de Doñana, pues esto también es algo que nos afecta, ¿no? Porque como aquí siempre aparecen ya los debates, es que esto no me afecta, es que esto sí me afecta, es que esto es de fuera o esto es de dentro. O sea, nosotros no somos Doñana, pero formamos parte de lo que es Doñana, y además siempre hemos tenido un lema bastante bonito que teníamos aquí, que era Bollullo puerta de Doñana, y precisamente éramos, ¿por qué? Porque para acceder al Parque Nacional hay que entrar aquí, y era un tema, era un lema tanto turístico como medioambiental y que también nos definía como ciudad. Por lo tanto, os dejo con Noelia Mairena, que va a explicar esta moción y otras mociones y otras iniciativas que hemos ido tomando, y también pues creo que sí, vamos a hablar del Chare, porque una de las mociones es precisamente sobre el Chare, que es un poco el tema de moda en el pueblo. Bueno, pues buenas tardes. Como bien decía Juan Félix, voy a hacer, como no hemos podido, por cuestiones de agenda y demás, y de trabajo de los compañeros, y no hemos podido hacer pues hasta fecha de hoy esta rueda de prensa que teníamos pendiente desde hace algún tiempo, para hacer pues un pequeño resumen o una dación de cuentas del trabajo que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en este caso representado por mí como concejal y portavoz, hemos estado haciendo durante todo este año y medio ya largo de legislatura. Queríamos hacer pues un resumen de todas las mociones o de las mociones más significativas que hemos presentado, para que la gente sepa el trabajo que hemos estado haciendo, cuáles de ellas han sido aprobadas por el Pleno y cuáles han sido ya llevadas a cabo, y algunas de las que tenemos pendientes, de las que habrá pues todavía que dar un pequeño tirón de orejas al equipo de gobierno, pues de que hay algunas que están presentadas desde hace ya algún tiempo, y seguiremos, por supuesto, y además me congratula decir que siempre que hemos acudido a ellos para decirles, oye, tenemos esto o lo otro pendiente, siempre nos han atendido con premura y nos han atendido de una manera adecuada, pero sí que es cierto que hay cuestiones que todavía tenemos pendientes y cosas que además creemos de importancia y de relevancia, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue una moción que presentamos para crear una plataforma, una comisión informativa, una mesa de trabajo, llamémoslo como la ley nos permita, para crear una mesa de trabajo de desarrollo local para marcar realmente hacia dónde quería ir nuestro pueblo, qué proyecto de ciudad era el que teníamos o era el que queríamos, y por supuesto que en esa plataforma o en esa mesa de trabajo estuvieran implicados todos los colectivos y todas las personas, ciudadanos que vieran oportuno y que tuvieran algo que decir o que tuvieran algo que aportar, ¿no? Marcamos la creación de esa comisión informativa, que además se planteó por parte del Grupo Independiente, y estuvimos de acuerdo que se hiciera conjunta con otras comisiones informativas o mesas de trabajo similares que desde otros grupos políticos habían venido, por ejemplo desde Recuperemos y demás, intentando pues evidentemente que el trabajo sea lo más efectivo posible, y que una vez que nos reunamos pues podamos hablar de todo lo necesario, ¿no? Esta mesa de trabajo que planteábamos era una mesa simplemente pues en la que pretendíamos que estuvieran los técnicos municipales, el alcalde en este caso como responsable de desarrollo local en la localidad, todos los grupos políticos, sindicatos, ciudadanos, como decía, a nivel particular, todo el mundo que crea que tiene algo que aportar, una idea que decir, en este caso pues yo qué sé, agricultores, las cooperativas, todos aquellos entes y todas aquellas particulares que tuvieran algo que aportar para realmente marcar cuál es el proyecto de ciudad, y que no seamos los políticos ni de Izquierda Unida, ni del PSOE, ni de ningún grupo político el que diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que sea el propio ciudadano o de una manera colectiva quien marque ese proyecto de ciudad, ¿no? Sobre todo porque ese proyecto de ciudad es fundamental para que sepamos hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las prácticas que desde la institución municipal tenemos que tomar precisamente para llegar a esa meta, ¿no? Que evidentemente es un proyecto de ciudad que tiene que ser a largo plazo y que no puede pasar por simplemente, pues, esto entra en el ayuntamiento y esto sale pues para pagar nóminas, para pagar luz, para pagar agua, y ciertamente pues sea los servicios que se le ofrece al ciudadano los que al final se ven más perjudicados o los que van en detrimento de otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay que marcar esa
pautas, hay que marcar esos objetivos y que seamos entre todas las formaciones políticas, cada uno con su manera de pensar, cada ciudadano con su manera de entenderlo y todos los colectivos que se quieran añadir, quienes se incorporen a esta mesa de trabajo y quienes pongan en marcha esta cuestión. Más allá de que sea simplemente, y además la ley lo marca, un cumplimiento de un acuerdo plenario que se tomó en este caso por unanimidad, si no recuerdo mal, del Pleno, porque es una cuestión de necesidad y creemos que es fundamental y principal que este tipo de acciones se lleven a cabo y se pongan en marcha lo antes posible para saber hacia dónde vamos y qué trabajo es el que tenemos que hacer desde la institución, tanto el equipo de gobierno como los grupos que estamos en la oposición. Además de esta moción que os comentaba, pues bueno, hemos presentado, creo, en este caso, si no tengo mal los datos, ha sido el grupo municipal que más mociones ha presentado al Pleno. Por consiguiente, creemos que cuando hablamos de que Izquierda Unida lleva una oposición propositiva y con actitud de trabajo y con actitud de proponer o de dar ideas, creemos que no es una cuestión de decirlo de boquilla o de decirlo de palabras, sino que realmente lo podemos mostrar con hechos, puesto que, como digo, somos de los grupos municipales que más propuestas y más ideas hemos llevado al Pleno. Agradecer también, como he hecho en otras ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de hablar en prensa, a todos los grupos municipales que han tenido a bien apoyar muchas de las mociones que desde este grupo político han ido. Entiendo que lo hacemos desde el sentido común y así es como lo pretendemos hacer. No es una cuestión de colgarnos medallas ni unos ni otros, sino que trabajamos desde el sentido común. Y creo que en los tiempos en los que corren el sentido común es algo imprescindible para poder llevar a Bollullos a buen puerto. Y entre esas mociones pues tenemos, pues por ejemplo, muchas de las que sentirnos orgullosos, y como son, por ejemplo, pues todas las que hemos presentado de carácter social, pues de cara a paliar la pobreza energética en las ciudades, o en las familias que peor lo están pasando, pues a intentar, en este caso, aunque no ha podido las negociaciones llegar a buen puerto, que los supermercados que operan en nuestra localidad cedan el excedente alimentario a todas aquellas entidades que de una manera u otra están ejerciendo la solidaridad alimentaria. En este caso, mayoritariamente son las hermandades quienes están trabajando en esta línea, y queríamos que desde los supermercados pues todo el excedente alimentario, por supuesto, en perfectas condiciones y dentro de fecha, pues se pudiera donar para ayudar a muchas de las familias que peor lo están pasando. Otra moción de la que también nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de que saliera adelante, y así nos lo ha hecho saber también la ciudadanía, fue pues el reconocimiento o la puesta, en este caso de nuestra localidad de Bollullos, en contra de la fobia al colectivo homosexual, al LGTBI, y nos sentimos muy orgullosos, y ya digo que los propios vecinos y las propias vecinas nos han hecho saber que, a pesar de que Bollullos, y podemos presumir de ser un pueblo muy solidario y ser un pueblo que siempre integra a toda la población, no estaba de más reconocer que todavía había colectivos que podían ejercer este tipo de discriminación por cuestión de en este caso, de tendencia sexual, y creíamos que era necesario que las personas pues se traten por ser personas y no pues por pensar de una manera o de otra o tener una orientación sexual u otra, ¿no? Salió en este caso también por mayoría del Pleno, los compañeros así lo tuvieron a bien y lo agradecemos también profundamente. Y otra moción pues que también presentamos y de la que por una cuestión ideológica y una cuestión de reparación, que ya era hora, de la que también nos sentimos muy orgullosos, pues fue de la aprobación de la moción que presentamos, en este caso en cuestión de memoria democrática, del reconocimiento del trabajo de la Corporación Republicana. No solamente se aprobó en Pleno, sino que además, como ya la mayoría de la población sabe, tuvimos el día 8 de septiembre, Día de la Memoria Democrática a nivel local, tuvimos un pleno extraordinario en el que se le reconoció el trabajo con la entrega de la medalla de concejal a aquella Corporación Republicana que fue, pues de una manera vil, de una manera violenta, pues fue eliminada y quitada de sus cargos que democráticamente habían conseguido, ¿no? Respecto a esto, sí me gustaría hacer un inciso, precisamente por un comentario que en el Pleno municipal el portavoz del Partido Popular hizo de cara a este Pleno, aunque haya pasado el tiempo, no hemos tenido oportunidad de hacerlo antes, y en aquel Pleno ciertamente yo no tenía, tengo que reconocerlo, todos los datos para poder dar una información veraz. Él hablaba de que estas personas habían sido impuestas pues por el gobernador civil y que de ninguna manera habían sido democráticamente elegidas, ¿no? Ciertamente las últimas elecciones municipales que se habían realizado eran en el 31, salieron unas personas elegidas de aquellas elecciones democráticas, y bueno, era un tiempo muy convulso. Evidentemente la democracia de entonces, en algún momento, pues por cuestiones
en muchos de los casos, pues los partidos de derecha y los monárquicos decidieron abandonar el puesto en los que se encontraban y decidieron salir, pues hubo que hacer muchas cosas con premura y probablemente con menos transparencia de la que seguro que a aquellas personas les hubiera gustado que se hubiera podido hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas que estaban allí, como decía el portavoz en este caso del Partido Popular, había sido puestas por el gobernador civil, pero es una cuestión simplemente de realmente, como si yo, por ejemplo, dimito, la persona que viene detrás mía es la Junta Electoral quien lo hace el llamamiento para que me sustituya. Pues fue un proceso exactamente igual y por eso queremos defender la honorabilidad de aquellas personas y justificar de una manera muy adecuada la celebración de aquel pleno, ¿no? Luego después también comentar brevemente, que ya Félix lo ha hecho de una manera extensa, comentar que hemos presentado una moción, en este caso es esta moción, en el Pleno, que será debatida pues para el Pleno del próximo mes ahora para el mes de octubre, una moción en la que pretendemos y queremos que Bollullo se posicione pues en contra de este gaseoducto que Juan Félix comentaba hace un momento, el proyecto gasístico. Es un proyecto en el que nadie va a salir beneficiado económicamente, salvo Gas Natural Fenosa, que es quien va a hacer a poner esas balsas de gas en nuestro entorno. Hay problemas, como en este caso Félix comentaba, de que pudieran haber terremotos, que pudieran haber movimientos sísmicos y fragmentación de la tierra, es decir, cuestiones que atacan el entorno de Doñana, y además nos parece muy injusto que desde el Partido Popular se esté apoyando a nivel general este proyecto, puesto que se nos ha pedido a todos los compañeros, a todas las personas que vivimos en el entorno, a los agricultores que tanto reclaman el agua, y se les ha dicho, bueno, vamos a ver de qué manera lo hacemos para no agredir a Doñana. Al pequeño agricultor sí se le pide paciencia. El proyecto urbanístico del que hablaba o turístico del que hablaba Juan Félix, que también entendimos que por proteger a Doñana era preferible hacer algo más modesto y no tener ese proyecto o ese macroproyecto turístico. También entendimos que por protección de Doñana teníamos que hacerlo, es decir, a los ciudadanos y al pequeño empresario y al pequeño agricultor se nos pide paciencia, es decir, usar una vara de medir, mientras que para las grandes empresas, seguramente por cuestión de puertas giratorias y de que alguien vaya buscando la manera de trabajar o de estar cuando finalice su cargo público, pues seguramente se han antepuesto a los intereses de Doñana, al medio ambiente y a la propia ciudadanía, ¿no? Y luego, pues hablar también de otra moción que presentamos el día 11 de octubre, la pasada semana, también para ser debatida en el próximo pleno, sobre el Chare, ¿no? Como decía Félix, pues ahora mismo es un tema que está candente, precisamente porque el 26 de septiembre se firmó un convenio con la Junta de Andalucía para, bueno, marcar o reactivar este proyecto que estaba tan parado. Nosotros lo que hemos pensado y lo que pensamos, y por eso presentamos esta moción, es que ya está bien de utilizar el Chare como arma arrojadiza para decir, ustedes han hecho, nosotros no hemos hecho, los otros sí, vosotros no. Creo que ha llegado el momento de ponerse a trabajar, ¿no? Y como ciertamente tenemos un documento que pide, en este caso, pide que el ayuntamiento haga o tome unas medidas que son necesarias, estrictamente necesarias, para poder poner en marcha todo este tipo de cuestiones. Hemos estado, y algunos ciudadanos los habrán visto en Facebook, estudiando bien este convenio, mirando todos los pros y los contras, todas las obligaciones que desde el ayuntamiento teníamos, y lo que queremos es precisamente que desde el ayuntamiento se tomen las medidas oportunas para que la Junta de Andalucía luego no tenga excusa para poder hacer este proyecto, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos en este caso en los acuerdos en la moción es que precisamente pues se hagan a través de planes de PFEA, a través de Diputación, evidentemente con recursos propios es imposible porque el ayuntamiento no tiene capacidad, pues hacer lo que la Junta de Andalucía pide, que es en este caso pues arreglar los accesos al hospital, preparar lo que es el tema de urbanización y demás una vez que el proyecto esté iniciado. Y además también el tema de la canalización del arroyo, que en este caso lo que pedimos es que el ayuntamiento exija a la Confederación Hidrográfica, en este caso dependiente del Ministerio, esperemos que el Partido Popular, que tan interesado está en que se construya, también fuerce al Ministerio, que de momento sigue siendo de su mismo partido, de su color, exija que esta canalización se lleve a cabo y evitemos todos pues, problemas de inundación y demás que ya hemos escuchado en tantísimas ocasiones. Y luego después, un segundo punto en el que lo que pedimos, y además en el propio convenio dice que el Servicio Andaluz de Salud va a hacer todo lo posible porque este proyecto sea una realidad, ¿no? Es decir, todo lo posible legalmente, evidentemente, ¿no?
pues entendemos que para que este proyecto sea una realidad, lo primero que tiene que hacer la Junta de Andalucía es dotar en los presupuestos de la Junta la cantidad necesaria para iniciar y suficiente para iniciar estas obras, y así instamos a que el equipo de gobierno también pues exija, en este caso, a la Junta de Andalucía que en los próximos presupuestos marque o incluyan una cantidad ya pues para poder iniciar y que estas obras realmente sean una realidad, y que de nuevo este convenio pues no sea papel mojado, sino que realmente se lleve a la práctica y veamos que el hospital es una realidad, y dejemos de hablar como el Chare, como pues la obra eterna, y nunca veamos que realmente pues se llega a construir. Yo creo que si, como bien digo, la Junta de Andalucía se compromete a incluir en los presupuestos una partida presupuestaria suficiente para el inicio de la obra, y realmente vemos que el Ayuntamiento también mueve ficha por su parte, en este caso con los compromisos que en este convenio, que de manera por las dos partes se ha firmado, creemos que será una realidad. Mientras que no se mueva ficha, vemos que este convenio, además, ciertamente yo me sentí un poco defraudada cuando leí el convenio, no pude estar el día de la firma por cuestiones médicas, pero sí que es cierto que yo me sentí un poco defraudada porque hablábamos de una calendarización, o sea, de un calendario real de puesta en marcha de la obra, y evidentemente ahí en ese convenio nos dice que en fecha tal se vaya a iniciar, que se vayan a recepcionar terrenos, o sea, no vemos que sin estos pasos que en la propia moción hemos recogido y cualquier otra propuesta que pueda venir de cualquier otro grupo o de nosotros mismos que se nos pueda ocurrir en otro momento, creemos que ciertamente ese Chare no será una realidad mientras que todas estas medidas no se lleven a cabo, porque creemos que va a ser el paso, ¿no?, o la diferencia entre la ficción y la realidad. Entonces esperemos confiamos en que realmente este convenio se haya firmado con voluntad de que ciertamente se vaya a construir el hospital, y confiamos en que sea así, pero de momento somos un poco cautos y no nos creemos realmente que mientras no se den estos pasos se vaya a ser una realidad. Ojalá sea así, pero de momento vamos a ser más precavidos y vamos a esperar que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento den los pasos oportunos para ver que ciertamente este convenio va a acabar en una construcción real del hospital. Noelia, un par de cuestiones. La primera, pues siguiendo el hilo del Chare, llevamos ya bastante tiempo hablando de este tema. Hemos escuchado tanto en rueda de prensa como en declaraciones a distintos partidos políticos con representación municipal. Dependiendo de quién dé la cifra, baila bastante, ¿no? Unos nos dicen que la inversión por parte del Ayuntamiento de Bollullos tiene que ser bastante cuantiosa. Vosotros, que habéis estudiado minuciosamente, como tú nos has dicho, ese convenio, ¿cuál sería la cifra real que el Ayuntamiento de Bollullos tiene que aportar para que el Chare salga adelante? Bueno, en este caso yo no sabría darte una cifra, o sea, de miles o de millones, en este caso supongo que de euros, no sabría darte una cifra concreta, pero sí que es cierto que evidentemente la aportación por parte de la administración local tiene que ser importante, puesto que estamos hablando de la urbanización de unos terrenos, estamos hablando de la preparación de unos accesos, estamos hablando de muchas cuestiones que evidentemente pues son costosas, ¿no? No estamos hablando de un mini proyecto, sino estamos hablando de un proyecto importante y que necesitaría de una dotación presupuestaria importante. En este caso, y como decía antes en la exposición de la propia moción, creemos que el Ayuntamiento, evidentemente, estamos seguros de que el Ayuntamiento no está en condiciones de hacer una aportación de estas características, pero sí está en condiciones de pegar a todas las puertas que sean necesarias. Pues en este caso todos los años vienen un PFEA, podríamos ir destinando partidas de esos PFEA, de ese PER, como comúnmente se conoce, precisamente a la preparación de los accesos. Podríamos ir a través de Diputación, a través de fondos europeos, cualquier tipo de fondo, cualquier tipo de ayuda que pueda venir aquí, son pasitos o pasos que se van a dar a que realmente este Chare o esta infraestructura hospitalaria sea una realidad, ¿no? Ciertamente el Ayuntamiento no está en condiciones de hacer una aportación presupuestaria, como decía, en este caso con dinero propio, porque no dispone de él, pero sí que está, y además yo creo que lo he dicho en algunas ocasiones, cuando hay falta de presupuesto lo que hay es que darle más vueltas a la cabeza y echarle más imaginación y pegar a más puertas, ¿no? Entonces lo que nosotros precisamente reclamamos es que a través de fondos externos, en este caso de la Diputación, del Ministerio, de los fondos europeos, cualquier ayuda que pueda venir aquí para que esas obras se puedan iniciar, se peguen a esas puertas, se haga ese trabajo y que realmente se empiecen a hacer esas obras, porque además en el propio convenio pone que debe de ser lo más breve posible, y además pone que es necesario que el Ayuntamiento haga esas obras para ellos
dar el siguiente paso. Entonces, de alguna manera, de nuevo la Junta pone la pelota en el tejado del hospital y eso es una realidad, o sea, del ayuntamiento, y eso es una realidad en este proyecto que, bueno, que ya suena un poco a chiste de tanto tiempo como llevamos hablando de ello y que se ha prometido en campañas electorales, que se ha hablado de ello en tantas ocasiones y ciertamente creemos que debe de ser ya una realidad, y si no lo va a ser, que sean sinceros y que también nos lo digan, ¿no? Si realmente no se va a poder construir, y creo que ya está bien de engañar a la población. En este caso, ya digo, el ayuntamiento no está en condiciones de hacer ningún tipo de gasto a los niveles que estamos hablando. Ya, como os digo, no sabría decirle exactamente una cifra concreta de cuánto sería, ciertamente no se la puedo dar, pero sí que es verdad que son unos números que el ayuntamiento no está en condiciones de aportar, y unas cantidades que el ayuntamiento no está en condiciones de aportar, pero que sí está en condiciones de trabajar precisamente para que a través de otros, como digo, PFEA, de Diputación, de fondos europeos, de cualquier tipo de subvención o de ayuda que pueda venir de otras administraciones, del Ministerio, de donde corresponda, sean una realidad, y a partir de esos fondos se puedan llevar a cabo esa realidad, esta obra, ¿no? Nosotros, de todas maneras, y lo diremos también el día que hagamos la exposición en el Pleno, y así lo llevábamos en nuestro programa electoral, creemos que una alternativa y una solución definitiva a esta cuestión es que los terrenos del Chare pues fueran, en este caso, los actuales terrenos del recinto ferial. ¿Por qué? No es una cuestión de capricho, sino es una cuestión de que ya están urbanizados, tienen luz, tienen agua, tienen alcantarillado, los accesos están hechos, de hecho tienen acceso a la A483 y a la A49 de una manera directa a través de los accesos que actualmente existen, simplemente para la celebración de la feria, para el recinto ferial, y además evitaríamos el problema de la inundabilidad y del tema del tema del arroyo, ¿no? Dirán, bueno, es que esos terrenos no son municipales, ciertamente, pero esos terrenos, pues en este caso interés general, se haría un expediente de expropiación a los dueños, a las personas que son propietarios actualmente, se llegaría a un acuerdo con ellos, se habría que negociar evidentemente con ellos, que además me consta que están dispuestos a negociar, solamente que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, ¿no? Ellos mismos en campaña electoral se reunieron con nosotros y nos explicaron cuál era su situación, nos dijeron que estaban dispuestos a negociar, pero que aún ese acuerdo no había llegado. Pues creo que en este caso, en esos terrenos se podría solucionar muchos de los problemas que en los terrenos actuales se encuentran. De todas maneras, sí es cierto que este convenio se ha firmado para aquellos terrenos, pero creo que en este caso la propia Junta de Andalucía, creo que si se le presentara un proyecto viable en otro lugar, no creo que tuviera ningún inconveniente en admitirlo en este caso, puesto que las obras aún no se han iniciado, no hay un proyecto real, me refiero a un proyecto en este caso a nivel pues ni de arquitectos ni de nada, es decir, no hay nada hecho, estamos a cero. Por consiguiente, creo que muchos de los problemas que aparecen aquí se podrían solucionar si cambiáramos esa ubicación, y así lo hemos comentado cuando hemos hablado en este tema también en comisión informativa, y esos terrenos pues serían una solución, porque muchos de los problemas con los que hoy nos encontramos para la construcción del Chare en este lugar se verían solucionados de manera inmediata. Simplemente, pues evidentemente habría que hacer de propiedad municipal esos terrenos para luego poderlos ceder a la Junta de Andalucía. Eso es una obviedad y es una realidad. Al hilo de lo que vienes comentando de cambiar la ubicación del Chare, nos encontraríamos con dos problemas. Uno, como tú bien has comentado, que esos terrenos no son propiedad municipal, con lo cual habría que comprarlos o expropiarlos, y por otra parte nos quedaríamos sin recinto ferial. Bueno, evidentemente la propia propuesta que nosotros llevábamos en el programa electoral reubicaba el recinto ferial. Evidentemente no es una cuestión de que nos vayamos a quedar sin recinto ferial, sino que de una manera, en este caso, pues igual que comentaba antes, a través de PFEA, de diferentes fases de los PFEA que vayan a venir al pueblo, pues en este caso nosotros llevábamos la construcción de un nuevo recinto ferial en unos terrenos que sí son de propiedad municipal, que es donde se celebra el mercadillo, allí junto al arroyo Cerrada. Esa zona del arroyo ya está canalizada, ya está preparada, y lo que habría es que habilitar ese terreno. Evidentemente no se haría, como decía antes, con fondos propios, porque el ayuntamiento no está en condiciones, pero sí se podía hacer en diferentes fases, de una manera faseada, a través de diferentes propuestas, de diferentes PFEA, de propuestas, igual que decía antes, a través de Diputación, del Ministerio. Hay muchísimas ayudas, cierto que no son tantas como las de antes, pero todavía hay muchas puertas a las que se pueden pegar para intentar pues que llegue, en este caso, financiación a los municipios. Hacerlo de esa manera y reubicar el recinto ferial pues al lado del arroyo, además con la construcción, como en el propio programa electoral marcábamos, de una caseta municipal
vamos a decir, de obra, es decir, de una manera permanente para que se pudiera utilizar para otros eventos. Por ejemplo, nos vemos que cuando llega Carnaval, cada año tenemos que hacer más días de muestra porque cada año, o sea, la Casa de Cultura se nos ha quedado pequeña. Si vamos a hacer un recital de música, de poesía, tal, hay veces que llega y te tienes que salir porque no hay sitio en el salón de actos de la Casa de Cultura. Y como ciertamente es una realidad que el teatro, pues no va a ser una cosa que tampoco no nos va a llegar al municipio, desgraciadamente una infraestructura con la que no vamos a poder contar, pues ciertamente en esta caseta municipal de manera, vamos a decir, permanente, en lugar de hacerla pues como se hace habitualmente, pues con su lona y tal, la podíamos utilizar pues para otros eventos que durante el año nos vemos que en los terrenos o en las instancias municipales que actualmente tenemos no hay cabida para poderlo celebrar, ¿no? De hecho, la muestra se estuvo celebrando durante varios años en el Salón de Celebraciones El Cortijo porque se veía que la Casa de Cultura era pequeña y cuando se ha reubicado pues ha habido que ampliar la muestra, cuando hay, como pasó pues bueno, en este verano, temas de espectáculos de magia y de cosas para los niños que sí que mueve muchísima población, había gente que no se pudo sentar. Quiero decir que ciertamente necesitaríamos de una infraestructura para otro tipo de celebraciones que podíamos aprovechar pues que ese recinto ferial se ubicara allí y esa caseta municipal pues fuera una infraestructura o una estructura que pudiéramos contar con ella durante todo el año, que fuera de obra y que además de la feria pues pudiéramos utilizar para otras cuestiones. Eso lo marcábamos así en nuestro programa electoral porque veíamos que, como decía antes, salvábamos el problema del Chare y además pues evidentemente reubicamos ese recinto ferial para no dejar al pueblo sin recinto ferial pues a la hora de celebrar la feria y además de hacerlo de una manera en unos terrenos que fueran de propiedad municipal y que no tengamos que estar pues todos los años pagando un alquiler de 23.400 euros, creo que estaba 23.000 y pico euros, pues simplemente para disponer de un mes de ese recinto ferial, que es el tiempo que entre las ferias se celebra, lo que tardamos en montarla y en desmontarla, que creemos que ya es un despropósito el dinero que se lleva gastado en unos terrenos que no son de propiedad municipal, ¿no? Entonces creemos que con este planteamiento pues podríamos salvar esas dos cuestiones, así lo hacíamos en nuestro programa electoral y evidentemente habrá gente que esté a favor y gente que no le parezca bien la propuesta, pero nosotros la mantenemos porque, como digo, hay datos fehacientes de que realmente es una propuesta sensata, no es ninguna quimera y podríamos solucionar, yo creo que de un plumazo, dos cuestiones de las que tenemos enquilosada, que tenemos enquistada en la institución municipal. Otro de los temas de los que se viene hablando también mucho en los últimos días es el tema de la guardería rural. Se ha suprimido por parte del equipo de gobierno. Queríamos saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, nosotros en primer lugar, como siempre, Izquierda Unida está en contra de la eliminación de cualquier puesto de trabajo, puesto que evidentemente ya la reforma laboral y el Partido Popular y la reforma laboral del Partido Socialista se han encargado de que suficientes españoles estemos en el paro como para que realmente desde las instituciones públicas se inste a este tipo de cuestiones. También es cierto que quienes tanto están criticando esta supresión de la guardería rural, que son el Partido Popular e Independientes por Bollullos, son los responsables de que esta guardería rural se haya tenido que suprimir. Es decir, ellos fueron quienes firmaron el plan de pago a proveedores, fueron quienes, precisamente para acogernos a ese plan de pago a proveedores, se comprometieron con el Ministerio de Hacienda a hacer unos recortes en plantilla, en gastos, en ingresos, o sea, unas modificaciones y a una intervención que en este caso también ha venido por responsabilidad de ellos de no haber llevado a cabo, pues en este caso sí llevaron a cabo los ingresos, pero no los gastos, las modificaciones que el propio Ministerio pedía, y precisamente por esos recortes o por esas exigencias del propio Ministerio nos vemos obligados a que los puestos de trabajo que se van o los contratos que se van finalizando hayan que amortizarlo, es decir, haya que finalizar esos contratos y prescindir, en este caso, de esas personas que no de los servicios, porque en este caso, y así lo comentábamos, lo hablamos con el alcalde y esperemos que sea así, de no ser así, por supuesto, Izquierda Unida tomará las medidas que sean oportunas desde la oposición, pero nos decían, y creemos que es una opción, va a haber personas, en este caso todo el mundo habla de la sobredimensión de la plantilla, nosotros creemos que es una falta de estructuración y de organización. Precisamente hay personas que están cualificadas con formación necesaria para poder acceder a estos puestos de trabajo y que
podrán además firmar por los expedientes de robos y demás que se hacen en los campos, que hoy día las personas que estaban trabajando no podían firmarlo puesto que no tenían la titulación requerida y era la policía local quien tenía que supervisar todos esos expedientes. Entonces, creemos que es una solución que otras personas que ahora mismo pues están trabajando en otros puestos de trabajo que tal vez no sean pues tan necesarios, porque a lo mejor pues en mantenimiento o en las oficinas y tal, hay personas con cualificación y con formación para poder hacer estos puestos de trabajo. Se trata de, evidentemente, prescindir de una persona, que no estamos en ningún momento de acuerdo, como digo, de que se despida a nadie, pero el plan de pago a proveedores, el propio Ministerio de Hacienda, ni de Economía y Hacienda nos lo exige, pero que sean personas las que al final, y así nos lo hacía saber, como digo, desde Alcaldía, van a ser las personas que se vayan a ocupar de esta guardería rural. Es decir, cuando esos contratos sean finalizados, van a haber otras personas que se están formando y que se están preparando para ocupar esos puestos y la guardería rural se va a seguir llevando a cabo, o sea, se va a seguir prestando ese servicio y decir pues a los ciudadanos que esperemos que ciertamente sea así y si por supuesto no llega a ser, que debería, porque estamos hablando de un pueblo en el que inminentemente de manera, pues, la mayoría, mucha gente tiene campos, mucha gente vive de la agricultura, quieren que sus campos estén protegidos y que sus cosechas pues estén protegidas, ¿no? Ya digo que nosotros estamos en este caso a favor de que esos puestos se vayan a ver reemplazados o se vayan a ver cubiertos por personas que ya están en plantilla municipal y así vamos pues haciendo esa reestructuración de plantilla de la que tantas veces hemos hablado. No estamos a favor, como digo, de que se despida a nadie, pero el propio Ministerio te exige que eso sea así, que hay que ir reduciendo el gasto de personal, en este caso el capítulo 1 hay que reducirlo un 5% y hay que ir haciendo cosas y tomando medidas que en este caso no estamos de acuerdo, pero que ya digo que vienen impuestas, no es una decisión propia del equipo de gobierno ni una decisión propia a nivel local, sino que viene impuesta en este caso por el Ministerio de Economía y Hacienda y que no tenemos más remedio que hacer, igual que los presupuestos. Como dijimos el día del debate, nos posicionamos a favor porque creíamos que era necesario, había que aprobarlos, pero no nos gustaban, ni de hecho ni siquiera pudimos presentar unas enmiendas que nos gustaran o que fueran suficientes como para poder modificar ese presupuesto, porque es que el propio Ministerio ya te lo trae muy cuadriculado y te dice qué tiene que haber en cada sitio y cómo. Entonces, realmente estamos atados de pies y manos por el Ministerio y además con la intervención que ahora, como se ha dicho en muchas ocasiones, pues el Ministerio durante 5 años tiene que supervisar esos presupuestos y te va a dar el visto bueno o no. Entonces, ciertamente un ayuntamiento no puede trabajar sin presupuestos ni prorrogando los del año anterior, que en este caso pues no cumplía ni acogía pues el tema de la amortización del plan de pago a proveedores y muchos cambios que se han dado y que teníamos que apoyar sí o sí, aunque no nos gustara, ¿no? Quiero decir, en este caso hay medidas que se tienen que tomar, con este caso con el tema de la guardería rural no estamos de acuerdo con el despido, pero sí, como hay que hacerlo, lo que no estaríamos de acuerdo es con la supresión del servicio y en este caso pues se nos ha garantizado que no va a ser así, sino que otras personas son las que van a ocupar esos puestos en el momento en que estén formadas, estén terminadas de preparar y demás y van a ocupar esos puestos para que el servicio de guardería rural se siga ofreciendo. Si ciertamente vemos que pasa el tiempo y efectivamente ese servicio se llegara a suprimir o no se llegara a prestar de la manera adecuada, de la manera que estimemos oportuna, pues evidentemente esta formación política tomará las medidas que crea oportuna para que este servicio se siga prestando a los ciudadanos. Juan Félix, con el tema de Doñana, ¿se han realizado estudios medioambientales del efecto que podría causar en Doñana y su entorno ese gaseoducto? Y, por otra parte, ¿cuál sería el impacto económico que este gaseoducto tendría para no solamente ya Doñana, sino todo el entorno? Bueno, en primer lugar, lo que comentaba, hay estudios, el tema de los estudios son todo, el otro día, entrando al hilo de una pregunta tuya de cuánto costaría hacer o no hacer el Chare, la verdad, ni Noelia ni yo tenemos datos para saber lo que le costaría al ayuntamiento, pero ni nosotros ni ninguno de los que se han aventurado a cifrar este tipo de historias. Yo creo que es una obra que hay que realizar y si me permite, y ahora te contesto, yo creo que aparte del Chare, nosotros vamos a empezar también a trabajar una línea aquí a nivel municipal, que es el tema de la atención primaria. El Chare vendrá o no vendrá, el convenio se cumplirá o no se cumplirá, se hará o no se hará, pero lo que sí está claro es que todos los días tenemos un centro de salud y que tenemos todos los días quejas de carencias que hay en el centro de salud, de las urgencias, de situaciones que pasan aquí a nivel local, y que eso sí nos afecta diariamente. Por lo tanto, creemos que el Chare es un tema importante,
pero creemos que, por ejemplo, la atención primaria es un tema muy importante, porque es una realidad. O sea, lo otro es un proyecto, pero la atención primaria es un tema que es una realidad diaria, y es lo que creemos que también tenemos que empezar a mirar, no solo mirar y llevarnos todo el día hablando del Chare, que habrá que hablar del Chare, y además Noelia creo que ha sido bastante acertada la moción, porque pone literalmente lo que pone en el convenio, por lo tanto es complicado que alguien vote en contra de lo que ha firmado, así que es una... o sea, hemos buscado la literalidad, es decir, los puntos de la moción es instar a que se cumpla el convenio, con palabras literales de lo que viene en el convenio. Por lo tanto, esa línea de trabajo del Chare, ahí seguirá, seguiremos reclamándolo, reivindicándolo, pero lo que se va a poner a nivel local durante el final de año, el principio del año que viene, es el tema de la atención primaria, porque también nos preocupa la atención primaria. Y además es una... O sea, todos los bollulleros van todos los días, decenas y decenas de bollulleros van todos los días al centro de salud. O desgraciadamente necesitamos la urgencia del centro de salud. Y es algo que... Se habla mucho del Chare, pero no se habla de la atención primaria. Nosotros queremos hablar del Chare, pero también vamos a empezar a hablar de la atención primaria, que es un tema que es importante. Y después con el tema de Doñana. Nosotros, lo que está el tema económico, está claro que poner una tubería y que inyecten gas, pues yo no voy a decir si son 30 puestos de trabajo, 100 puestos de trabajo, pero lo que está claro es que el paro en la comarca de Doñana no se va a solucionar por construir una tubería donde metan gas por la tubería y después inyecten en el subsuelo de la tierra, inyecten gas, ¿no? Eso es algo que creo que es un poco por sentido común, creo que no genera puestos de trabajo, ¿no? O genera puestos de trabajo, claro, en construir la tubería. Una vez que termina de construir la tubería, pues me imagino que habrá un pequeño mantenimiento y un mantenimiento de las balsas. Así que podemos estar hablando de 20, 30 puestos de trabajo en una comarca donde hay miles de parados y miles de desempleados, por lo tanto, y donde vivimos también del turismo, ¿no? Porque claro, cuando tú te imaginas, cuando tú cuando algún turista quiera venir a las costas de Huelva, a esta parte de aquí, Matalascaña las Cañas o Mazagón, y se enteren que, bueno, porque aquí estamos inyectando gas debajo del subsuelo donde ellos van a ir a veranear o donde van a ir a poner la sombrilla. Creo que también tiene un impacto negativo indirecto con respecto, por ejemplo, al turismo. Por lo tanto, estudios, no, pero bueno, estudios, también hay experiencias, ¿no? El tema del fracking, por ejemplo, que es una de las técnicas parecidas a las que se quiere utilizar aquí en Doñana, que es también inyectar gas para romper y para extraer petróleo o extraer eso, que aquí porque no hay petróleo, evidentemente, pero donde hay petróleo utilizan el fracking, pues están generando, por ejemplo, temblores de tierra, ¿no? O sea, que estamos jugando con el subsuelo, y lo que está claro es que tú inyectar gas en el subsuelo, algún efecto tendrá que tener, porque yo os pongo un ejemplo, coger una maceta e intentarle inyectarle gas al fondo de la maceta, algo tendrá que producir tanto en esa maceta como en el subsuelo, así que no es algo neutro, ¿no? Si no es espacio neutro. Hay estudios y hay experiencia, por ejemplo, en la costa de Tarragona, hay ya una experiencia negativa que precisamente en una técnica parecida a las que se tendrían que utilizar aquí para inyectar el gas, pues está generando constantemente temblores de tierra en esa zona de ahí. Ahora, ¿que yo puedo decir taxativamente esto se hace y esto ocurre? No, ni Izquierda Unida ni nadie, pero que es una posibilidad también, y también está claro que en fin, que no entendemos qué es lo que aporta de positivo a la gente de la comarca, no lo entendemos, ¿no? No vemos ninguna, además, ni ellos mismos lo defienden. O sea, cuando la otra parte defiende el proyecto, no dice, mira, pues voy a crear 30.000 puestos de trabajo, voy a crear 15.000 puestos de trabajo. No dice nada. Dice, es que tengo estas balsas y las quiero utilizar para meter gas. Punto. Entonces, creemos que es un tema bastante serio, que no aporta nada y que, bueno, y que puede traer consecuencias a lo que es la imagen también, porque ya no es cuestión solo de que haya o no temblores, porque tampoco me gusta el alarmismo y generar alarmismo, ¿no? Es una posibilidad que está ahí y que puede darse o no puede darse, pero es la imagen, ¿no? Es decir, tú tienes... nosotros tenemos que explotar la idea de Doñana como un entorno natural o un destino natural donde también podemos desarrollar turismo, por ejemplo, y yo le decía, pues imagínate un alemán que quiera venir aquí a plantar su sombrilla y le diga, mira, pues va usted a pasear por un lugar donde el subsuelo está lleno de gas. Pues no creo yo que sea un reclamo, ¿no? No creo que sea un reclamo, pues, por ejemplo, para el tema del turismo o incluso para nuestros agricultores, ¿no? Es decir, pues, va usted a consumir fresas de un lugar donde se hace este tipo de actividades. Es decir, que es como decía Noelia, ¿no? Es que también se es duro para los débiles y se es blando con los fuertes, ¿no? Es decir, a los agricultores se le machaca constantemente y al resto no. Por lo tanto, nosotros... Sobre todo lo que vamos es a ofrecer información, y recuerdo el 20 de octubre, que es este jueves, a las 6 de la tarde, en el Salvador Tábora, el Teatro Salvador Tábora, que Almonte sí tiene teatro, de Almonte,
pues allí es donde queremos todos los ciudadanos que quieran, que estén interesados, se acerquen, allí daremos información, contactaremos información, y quien esté sensibilizado con esto, pues que firme a través de la página web, o que nos pida a nosotros, que vamos a poner mesas para pedir firmas, o que la firmen cuando esté oportuna, o nos lo pregunten, oye, pues queremos firmarla. Pero vamos, a mí también tampoco me gusta, con el tiempo quizás, pues uno se va haciendo mayor y se pone un poco más tranquilo o calmado, tampoco me gusta hablar o generar elementos de inseguridad, ¿no? En fin, es una realidad, hay casos, pero bueno, nosotros defendemos una postura que, por ejemplo, el tiempo nos dio la razón. O sea, hoy los planes de desarrollo sostenible de Doñana no solo fue que paramos, o sea, que esta fuerza política paró o paralizó todos los proyectos turísticos que había para masificar de hormigón toda la costa de Doñana, sino que también es que a través de la Unión Europea, por ejemplo, se han recibido en torno a 10-11 millones de euros a toda la comarca, que ha permitido el desarrollo sostenible de la comarca. Es decir, se paró, pero sí nosotros tenemos una alternativa económica, que fue el compromiso de las instituciones europeas para que aquí llegara 11 millones de euros para el desarrollo de esta comarca, ¿no? Que nos hemos beneficiado en menor o en mayor medida, nos hemos beneficiado todo el mundo. Es decir, tampoco nos gustaría entrar en el tremendismo, ¿no? Igual que últimamente a nivel local, pues gusta, por el tema este del Chare, yo he visto auténticas ruedas de prensa bastante apasionadas, ¿no? Y diciendo cosas muy taxativas o proyectando ideas muy taxativas que, bueno, que yo creo que habría que relajar un poco, ¿no? El ambiente a nivel local y a nivel de este tipo de historias. Además, vuelvo a repetir, creo que desde Izquierda Unida nos vamos a empezar a preocupar más por el tema de la urgencia en el centro de salud, que creo que es un tema que puede afectar, por suerte o por desgracia, a cualquiera de los que estamos aquí mañana o esta noche o por la tarde, ojalá no, pero puede afectarnos, que a seguir aquí discutiendo que si el arroyo, que si la inundabilidad, si la no inundabilidad, que si voy a hacer esto si no haces esto, o si voy a hacer lo otro si no haces lo otro.